La soledad, un sentimiento intrínseco a la condición humana, trasciende barreras culturales y temporales. No se trata meramente de la ausencia física de otras personas, sino de una brecha percibida en la conexión social y emocional. En un mundo cada vez más interconectado por tecnologías digitales, la paradoja de la soledad se acentúa. Mientras las plataformas digitales prometen unir, muchas veces exacerban la sensación de aislamiento, creando una superficialidad en las interacciones que no satisface la necesidad humana de pertenencia y comprensión profunda. El silencio de una habitación abarrotada, el peso en el pecho cuando la incomprensión parece reinar, y el vacío que persiste incluso ante un flujo constante de entretenimiento y contactos virtuales, son manifestaciones de esa soledad que se niega a ser silenciada. Históricamente, la humanidad ha buscado refugio y respuestas para esta condición existencial en diversas esferas, siendo la filosofía y la fe dos de las más potentes. Ofrecen no solo mecanismos de afrontamiento, sino también caminos para la resignificación de la soledad, transformándola de una carga en una oportunidad para el autoconocimiento y la trascendencia. Este ensayo propone un viaje comparativo entre dos perspectivas filosóficas y existenciales distintas, pero profundamente relevantes para la comprensión de la soledad: el estoicismo y el pensamiento de Søren Kierkegaard. El estoicismo, una escuela filosófica de la antigüedad clásica, propone la serenidad como un estado alcanzable a través del dominio de la mente y la aceptación de lo que no puede ser controlado. Para los estoicos, la soledad, como cualquier otra circunstancia externa, es neutra en sí misma. Es nuestra interpretación y juicio sobre ella lo que determina su impacto emocional. Por otro lado, Søren Kierkegaard, considerado el padre del existencialismo cristiano, aborda la soledad no como algo a ser superado por la razón, sino como una condición inherente a la existencia humana, un abismo que, paradójicamente, puede servir como puente para una relación auténtica con lo divino. Él ve en la angustia y la desesperación de la soledad un llamado profundo, una oportunidad para el salto de fe. A lo largo de este texto, exploraremos los matices de cada uno de estos enfoques, contextualizándolos históricamente y aplicando sus principios a escenarios contemporáneos. El análisis se enriquecerá con ejemplos de la vida cotidiana, reflexiones existenciales y, cuando sea apropiado, un toque de humor, reconociendo que la ligereza puede ser una herramienta poderosa para abordar temas complejos. Prepárese para una inmersión que busca no solo informar, sino también provocar una introspección sobre la naturaleza de la soledad y las múltiples formas de afrontarla. Para comprender las respuestas filosóficas a la soledad, es fundamental primero delinear lo que realmente significa y cómo se manifiesta. La soledad, en su esencia, no es sinónimo de solitude, estar a solas. La solitude es un estado de estar solo por elección, a menudo asociado con sentimientos de paz, introspección y renovación. Es el momento de disfrutar de la propia compañía, de dedicarse a pasatiempos, a la lectura o a la meditación. Quien ha experimentado la tranquilidad de un viaje en solitario, la inmersión en un buen libro o el placer de una comida sin interrupciones, comprende el valor de la solitud. La soledad, sin embargo, es una experiencia cualitativamente diferente. Se caracteriza por la ausencia percibida de conexión social significativa, un sentimiento de aislamiento que puede ocurrir incluso cuando se está rodeado de otras personas. Es la sensación de no pertenecer, de no ser comprendido, de estar desconectado a un nivel profundo. Esta desconexión puede ser emocional, falta de intimidad y apego, o social, falta de una red de relaciones más amplia. La soledad no es meramente una emoción pasajera. Se manifiesta como un fenómeno complejo con implicaciones psicológicas, físicas e incluso espirituales. La investigación científica ha demostrado consistentemente los efectos deletéreos de la soledad crónica en la salud humana.
equiparando su impacto a factores de riesgo bien establecidos como el tabaquismo y la obesidad. Impacto psicológico. La soledad está fuertemente asociada a condiciones como la depresión, la ansiedad, la baja autoestima y el aumento del estrés. La falta de apoyo social y la percepción de aislamiento pueden llevar a un círculo vicioso de pensamientos negativos y retraimiento social, dificultando aún más la búsqueda de conexión. La mente, privada de interacciones significativas, puede volverse hacia rumiaciones y autocrítica, amplificando la sensación de vacío. Impacto físico. Estudios epidemiológicos revelan que la soledad crónica aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, accidentes cerebrovasculares y deterioro cognitivo. También afecta negativamente la calidad del sueño, debilita el sistema inmunológico y puede acelerar el proceso de envejecimiento celular. El cuerpo, en un estado de alerta prolongado debido a la percepción de amenaza social, libera hormonas del estrés que, a largo plazo, comprometen diversos sistemas orgánicos. Impacto espiritual. Para muchos, la soledad puede manifestarse como una crisis existencial, una búsqueda de sentido y propósito que parece no encontrar eco. La ausencia de una conexión con algo más grande, ya sea una comunidad de fe, un sistema de valores o un propósito trascendente, puede profundizar el sentimiento de vacío y desorientación. Es el dolor del desencuentro no solo con el otro, sino con el propio yo y con el universo. El dolor intrínseco de la soledad reside en la naturaleza fundamentalmente relacional del ser humano. Desde los albores de nuestra especie, la supervivencia y el florecimiento dependieron de la cooperación y la conexión social. Somos seres sociales por diseño, y la necesidad de pertenecer, de ser amado y de contribuir a un grupo es tan básica como la necesidad de alimento y refugio. Cuando esta necesidad se frustra, el sufrimiento es inevitable. Sin embargo, el punto más fascinante y a veces más doloroso de la soledad es que estar rodeado de personas no siempre la resuelve. Uno puede sentirse profundamente solo en un matrimonio, en un ambiente de trabajo ajetreado o en una gran ciudad. El verdadero dolor de la soledad no es la ausencia de cuerpos alrededor, sino el desencuentro interno, la falta de armonía entre el individuo y su propio yo, entre el individuo y la vida, y, para muchos, entre el individuo y lo divino. Es la percepción de que, incluso en medio de la multitud, la esencia del ser permanece incomprendida o inalcanzable. Es precisamente en este punto de desencuentro interno donde el estoicismo y Kierkegaard ofrecen respuestas radicalmente diferentes, cada uno proponiendo un camino único para navegar y, quién sabe, trascender la experiencia de la soledad. El estoicismo, una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigüedad, floreció en un período de gran inestabilidad social y política, tanto en la antigua Grecia como en el Imperio Romano. Fundada por Zenón de Sitio alrededor del 300 a.C. y posteriormente desarrollada por figuras como Séneca, Epicteto y el emperador Marco Aurelio, esta filosofía ofrecía una guía práctica para vivir una vida virtuosa y serena en medio del caos. Sus adeptos buscaban la ataraxia, tranquilidad de la mente, y la apateia, libertad de pasiones perturbadoras, a través del desarrollo de la razón y la virtud. El contexto en el que surgió el estoicismo estaba marcado por guerras constantes, cambios de poder, desigualdades sociales extremas y la constante amenaza de la enfermedad y la muerte. En tal escenario, la capacidad de mantener la paz interior, independientemente de las circunstancias externas, era no solo deseable, sino esencial para la supervivencia psicológica. Los estoicos, por lo tanto, desarrollaron un sistema de pensamiento que enfatizaba el control sobre lo que está a nuestro alcance y la aceptación serena de lo que no lo está. El núcleo de la filosofía estoica reside en la distinción fundamental
entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Epicteto, un exesclavo que se convirtió en uno de los más prominentes maestros estoicos, articuló esta idea de forma concisa en su Enchiridion, manual. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Bajo nuestro control están la opinión, la búsqueda, el deseo, la aversión y, en una palabra, todo lo que es de nuestra propia acción. No están bajo nuestro control el cuerpo, la propiedad, la reputación, el mando, y en una palabra, todo lo que no es de nuestra propia acción. Esta distinción, aparentemente simple, posee implicaciones profundas para la forma en que afrontamos la soledad. Para los estoicos, el dolor de la soledad no reside en la ausencia de compañía en sí, sino en el juicio que hacemos sobre esa ausencia. Si creemos que necesitamos al otro para estar completos, o si atribuimos a la ausencia de compañía un valor negativo intrínseco, entonces nos estamos colocando en una posición de vulnerabilidad emocional. La soledad, en este sentido, se vuelve dolorosa no por sí misma, sino por nuestra reacción e interpretación de ella. Considere el tiempo y la energía que frecuentemente dedicamos a preocupaciones que están fuera de nuestro control. La opinión ajena sobre nosotros, el éxito o fracaso de una relación, eventos pasados que no pueden ser alterados, o el futuro incierto. Estas rumiaciones, aunque comunes, son, desde el punto de vista estoico, un desperdicio de nuestra facultad más preciosa, la razón. Nos agotan sin producir ningún resultado positivo, asemejándose a una lucha inútil contra la propia sombra. La verdadera libertad y paz de espíritu provienen de enfocar nuestra atención y esfuerzo solo en aquello que podemos influir. Nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestras actitudes y nuestras acciones. Así, para un estoico, la soledad puede ser una oportunidad para ejercitar este principio. En lugar de lamentar la ausencia de compañía, el individuo puede redirigir su energía al cultivo de su propia mente, a la práctica de la virtud y a la reflexión sobre lo que realmente importa. La soledad, vista bajo esta óptica, no es un problema a ser resuelto por factores externos, sino un desafío interno a ser enfrentado con resiliencia y sabiduría. Marco Aurelio, el emperador filósofo, en sus Meditaciones, un diario personal de reflexiones estoicas, frecuentemente abordaba la importancia de la autosuficiencia interior. Gobernando el vasto imperio romano, estaba constantemente rodeado de personas, demandas y conflictos, pero aún así buscaba y valoraba sus momentos de introspección. Comprendía que la verdadera paz no podía encontrarse en los honores, el poder o la compañía, sino solo dentro de sí mismo. El hombre encuentra reposo en sí mismo cuando no busca refugio fuera. Esta máxima encapsula la visión estoica de la soledad como una prueba de la fuerza interior. Si nuestra paz de espíritu depende de la presencia o ausencia de otras personas, entonces somos rehenes de las circunstancias externas y de la voluntad ajena. La verdadera libertad, para Marco Aurelio y otros estoicos, reside en la capacidad de llevar la propia fortaleza interior, un santuario inexpugnable que ninguna adversidad externa puede violar. La soledad, en este contexto, no es una tragedia a ser evitada, sino una oportunidad para fortalecer esta ciudadela interna. Para el estoico, la soledad puede revelar la dependencia excesiva de la validación externa o de las distracciones. Al eliminar el ruido y las interacciones sociales, nos vemos forzados a confrontarnos a nosotros mismos. Esta confrontación, aunque a veces incómoda, es vista como un catalizador para el crecimiento personal y para el perfeccionamiento de la virtud. Es en el silencio de la soledad donde la mente puede volverse hacia adentro, examinar sus propios juicios y alinearse con la razón y la naturaleza. Los estoicos no solo teorizaban sobre la virtud,
sino que también proponían prácticas diarias para cultivarla. Para enfrentar la soledad, ofrecerían una serie de ejercicios mentales y conductuales. Distinguir lo esencial, dicotomía del control. Cuando la soledad se manifieste, el estoico se preguntaría, ¿es mi necesidad real o mi apego creado? Este autoanálisis ayuda a desvincular la emoción de la situación objetiva. La soledad es un hecho, pero el sufrimiento es un juicio. Al cuestionar la validez de ese juicio, el estoico busca la apatheia, no como indiferencia, sino como libertad de pasiones perturbadoras. Visualización negativa, premeditatio malorum. Esta práctica implica imaginar la pérdida de todo lo que se valora: amigos, familia, bienes, salud. Aunque pueda parecer sombría, su propósito es doble. Primero, valorar lo que se tiene en el presente, cultivando la gratitud. Segundo, preparar la mente para la eventualidad de la pérdida, aceptando que, incluso en ausencia de todo, aún queda la capacidad de ejercer la razón y la virtud. En el contexto de la soledad, esto significa aceptar la posibilidad de estar solo y reconocer que la propia integridad y valor no dependen de la presencia de otros. Si la soledad se convierte en una realidad, el estoico ya habrá entrenado su mente para enfrentarla con ecuanimidad, sabiendo que su esencia permanece intacta. El papel del logos, razón universal. Los estoicos creían en un logos, una razón universal que permea y gobierna todo el cosmos. Para ellos, el universo no es caótico, sino ordenado por una inteligencia divina. Al alinear la propia razón con el logos, el individuo se convierte en parte de algo más grande y más grandioso. En este sentido, incluso cuando está físicamente solo, el estoico nunca está verdaderamente aislado, pues está conectado al orden universal. La soledad, por lo tanto, puede ser un momento de profunda conexión con esta razón cósmica, un período para reflexionar sobre el propio lugar en el universo y sobre los deberes para con la humanidad en su conjunto. En suma, para el estoico, la soledad no es una tragedia a ser lamentada, sino un laboratorio para el cultivo de la virtud. Es una oportunidad para practicar la autodisciplina, la resiliencia y la sabiduría. En lugar de buscar llenar el vacío con distracciones externas o con la compañía de otros, el estoico se vuelve hacia adentro, fortaleciendo su mente y su carácter, encontrando en su propia interioridad una fuente inagotable de paz y contentamiento. La soledad, así, se transforma de un obstáculo en un camino hacia la eudaimonia, el florecimiento humano. Dejando atrás la serenidad racional de la Grecia y Roma antiguas, viajamos a la Dinamarca del siglo XIX, donde la figura melancólica y profundamente introspectiva de Søren Kierkegaard emerge como un contrapunto radical al estoicismo. Nacido en 1813, Kierkegaard fue un filósofo, teólogo y poeta que, a través de su obra, sentó las bases de lo que llegaría a ser conocido como existencialismo. Su vida estuvo marcada por crisis personales, un compromiso matrimonial roto, un historial familiar complejo y una profunda angustia existencial que transformó en material para sus investigaciones filosóficas y religiosas. A diferencia de los estoicos, que buscaban la autosuficiencia a través del dominio de la razón, Kierkegaard veía la soledad no como una circunstancia a ser gestionada, sino como una condición intrínseca e inevitable de la existencia humana. Para él, la soledad no es un problema a ser resuelto por la lógica o la disciplina mental, sino un llamado profundo, una revelación de nuestra finitud y de nuestra dependencia de algo más allá de nosotros mismos. Es en el abismo de la soledad donde el individuo es confrontado con su propia libertad, su responsabilidad y su relación con lo trascendente. Uno de los conceptos centrales en el pensamiento de Kierkegaard es la angustia. A diferencia del miedo, que tiene un objeto específico, miedo a un animal, miedo a una enfermedad,
La angustia es un sentimiento de desorientación y vértigo ante la libertad y las infinitas posibilidades de la existencia. Es la sensación de vacío y desesperación que surge cuando el individuo percibe que es responsable de sus propias elecciones y que no hay garantías o fundamentos absolutos para sus decisiones. Para Kierkegaard, sentirse solo y vacío no es una señal de debilidad a ser reprimida, sino una manifestación auténtica de la condición existencial humana. Argumentaba que la angustia es una pedagoga, una especie de alarma del corazón que nos alerta sobre nuestra insuficiencia y la necesidad de buscar algo más allá de nosotros mismos. Solamente cuando reconocemos nuestra propia finitud, nuestra desesperación y la imposibilidad de salvarnos por nuestros propios medios, estamos verdaderamente listos para el salto de fe. El salto de fe no es un acto irracional en el sentido de ser contrario a la razón, sino un acto que trasciende la razón, un compromiso personal y apasionado con Dios, que no puede ser justificado por pruebas lógicas o evidencias empíricas. Es una decisión radical de confiar en lo absoluto, incluso ante la incertidumbre y la ausencia de garantías. La angustia, por lo tanto, no es enemiga, es la puerta de entrada a esta experiencia transformadora. Nos empuja al borde del abismo, donde la única opción es caer o saltar. Uno de los pilares del pensamiento kierkegaardiano es el énfasis en el individuo ante Dios. En una sociedad que a menudo valora la conformidad y la identidad colectiva, Kierkegaard insistía en la singularidad y la responsabilidad intransferible de cada persona. Para él, al final, nadie responde por sus elecciones y su existencia ante la multitud, los amigos, la cultura o las normas sociales, sino ante Dios, a solas. Esta responsabilidad personal es, al mismo tiempo, aterradora y liberadora. Es aterradora porque nos confronta con la soledad existencial, la percepción de que, en última instancia, estamos solos en nuestro viaje de fe y en nuestras decisiones más profundas. No podemos escondernos detrás de la colectividad o transferir nuestra culpa a los demás. Cada uno de nosotros es un individuo en el sentido más radical de la palabra, único e insustituible ante lo eterno. Sin embargo, esta soledad existencial también es profundamente liberadora. Significa que no necesitamos la aprobación constante del público o la validación externa para ser quienes somos o para seguir nuestro llamado. La autenticidad, para Kierkegaard, reside en ser fiel a uno mismo y a Dios, independientemente de las expectativas sociales. La soledad, en este contexto, se convierte en el espacio donde la verdadera individualidad puede florecer, libre de las presiones de la conformidad. En la visión de Kierkegaard, la soledad no es un vacío a ser llenado por distracciones o por la compañía humana, sino un espacio sagrado donde lo divino puede habitar. A diferencia del estoico, que busca la autosuficiencia y la fortaleza interior, Kierkegaard afirma: siempre serás insuficiente, pero precisamente ahí reside tu grandeza. El vacío interior, la sensación de desamparo y la angustia, cuando se aceptan y no se evaden, se transforman en una apertura a la trascendencia. Es como si Kierkegaard nos susurrara una verdad paradójica. El dolor de la soledad que sentimos no es una señal de que algo está mal con nosotros, sino una invitación a reconocer nuestra dependencia de un poder mayor. La soledad, en su profundidad, puede ser el catalizador para una relación más íntima y auténtica con Dios. Es en este desierto existencial donde el alma, despojada de sus ilusiones de autosuficiencia, puede finalmente encontrar el abrazo invisible de lo eterno, que ninguna presencia humana puede suplir completamente. Kierkegaard fue un crítico perspicaz de la sociedad de su tiempo, observando cómo las personas frecuentemente huían de la angustia y la soledad existencial a través de distracciones incesantes. Veía la búsqueda de entretenimiento, chismes, modas y la conformidad con la opinión pública como anestésicos que impedían al individuo confrontar las cuestiones más profundas de la existencia.
Estas distracciones, aunque ofrecen un alivio temporal, solo posponen el inevitable enfrentamiento con el yo y con el sentido de la vida. En su obra La enfermedad mortal, Kierkegaard describe la desesperación como la enfermedad mortal del espíritu, una condición de no querer ser uno mismo o de querer ser otro. La huida de la soledad a través de la distracción es una forma de desesperación, pues impide al individuo volverse auténtico. Tarde o temprano, cuando el ruido externo se silencia y las distracciones pierden su poder, el yo emerge, exigiendo sentido y propósito. En ese momento crucial, el individuo se enfrenta a una elección: o huye de nuevo hacia nuevas distracciones, perpetuando el ciclo de superficialidad, o acepta el llamado de la angustia y da el salto de fe, buscando una relación auténtica con lo trascendente. Para Kierkegaard, la soledad, por lo tanto, no es algo a ser evitado, sino un estado necesario para la maduración espiritual. Es en el silencio y la introspección donde la voz de Dios puede ser oída, y es en la confrontación con la propia finitud donde la verdadera fe puede nacer. La soledad, lejos de ser una maldición, es una invitación a la profundidad, a la autenticidad y a la trascendencia. Para ilustrar las profundas diferencias y, a veces, las inesperadas convergencias entre el estoicismo y el pensamiento de Kierkegaard, podemos imaginar un diálogo entre sus mayores exponentes. Visualicemos una escena en una cafetería moderna, un escenario que contrasta con las épocas en que vivieron, pero que permite una contextualización contemporánea de sus ideas. De un lado, Marco Aurelio, el emperador filósofo, con su toga impecable, exudando una serenidad conquistada por la razón. Del otro, Søren Kierkegaard, vestido de negro, con una expresión seria e introspectiva, revolviendo su café sin azúcar, quizás reflexionando sobre la angustia de la existencia. Marco Aurelio, con una voz calma y ponderada: creo que la paz interior se alcanza cuando la mente está en orden. Si controlamos nuestros juicios y deseos, la soledad, como cualquier otra circunstancia externa, pierde su poder sobre nosotros. El hombre encuentra reposo en sí mismo cuando no busca refugio fuera. La verdadera fortaleza reside en la autosuficiencia de la razón. Kierkegaard, con un tono más intenso, casi melancólico: emperador, la mente en orden, por más disciplinada que sea, nunca resolverá la cuestión fundamental de la existencia. El ser humano es una paradoja, una síntesis de finito e infinito, de temporal y eterno. Mientras no descanse en Dios, su orden interior será solo una fachada, un intento de enmascarar la angustia inherente a su libertad. La autosuficiencia que usted predica es, en sí misma, una forma de desesperación, una negativa a reconocer la propia insuficiencia y la necesidad de lo absoluto. Marco Aurelio. Pero no puedo depender de algo externo para mi serenidad. La virtud es lo único que está verdaderamente bajo mi control. Solo a través de la razón y la aceptación del destino puedo alcanzar la ataraxia. Buscar refugio en algo fuera de mí sería ceder al apego y a la pasión, lo que nos hace vulnerables a las vicisitudes del mundo. Kierkegaard. ¿Y cuándo la razón no responde a las preguntas más dolorosas? Cuando la lógica falla en llenar el vacío existencial. Ahí es donde comienza la fe, emperador. La fe no es una huida de la razón, sino un salto más allá de ella, un compromiso apasionado con lo irracional, con la paradoja de un Dios que se revela en la debilidad y la locura del mundo. La soledad, ese dolor punzante que usted intenta racionalizar, es precisamente la invitación a ese salto, a la entrega total a una relación personal con lo divino, que trasciende toda comprensión humana. Marco Aurelio. Silencio pensativo, quizás contemplando la profundidad de la afirmación de Kierkegaard, la idea de una verdad que escapa a la lógica estoica. Podría estar pensando en sus propias luchas internas, registradas en sus meditaciones, donde la razón no siempre fue suficiente para aplacar el dolor de la existencia y la efemeridad de la vida. Narrador.
Y usted, lector, puede elegir en qué mesa sentarse. Quizás la sabiduría no resida en una elección exclusiva, sino en la capacidad de integrar las lecciones de ambos. Hay una profunda sabiduría en la fortaleza estoica, en la disciplina de la mente y en la aceptación de lo que no puede ser cambiado. Y hay una verdad igualmente profunda en la entrega kierkegaardiana, en el reconocimiento de la propia insuficiencia y en la búsqueda de una conexión auténtica con lo trascendente. El viaje a través de la soledad puede enriquecerse con ambas perspectivas, ofreciendo herramientas para la resiliencia y para la trascendencia. En un mundo contemporáneo saturado de tecnología, redes sociales que prometen conexión, pero a menudo entregan comparación tóxica y una cultura que frecuentemente evita el silencio y la introspección, las filosofías del estoicismo y de Kierkegaard ofrecen guías valiosas para navegar la experiencia de la soledad. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Entre Netflix, facturas y la constante presión por la validación externa, los estoicos nos enseñan a cultivar una fortaleza interior, a enfocarnos en lo que podemos controlar y a aceptar con serenidad lo que no podemos. Aquí hay algunas prácticas que pueden incorporarse a la vida moderna. Diario de la razón, journaling estoico. Al sentir la punzada de la soledad, en lugar de entregarse a ella pasivamente, tome un diario y escriba objetivamente sobre sus sentimientos. Pregúntese, ¿qué está sucediendo realmente? ¿Estoy físicamente solo o solo me siento así? ¿Cuáles son los juicios que estoy haciendo sobre esta situación? Este ejercicio ayuda a separar los hechos de las interpretaciones emocionales, permitiendo un análisis racional de la experiencia. Marco Aurelio hacía esto en sus meditaciones, transformando sus reflexiones en una guía para la vida. Control de los juicios. Recuerde la máxima estoica de que no son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellos. La ausencia de compañía no es intrínsecamente dolorosa. Es la interpretación de que necesito compañía para ser feliz, o estar solo es una señal de fracaso, lo que causa sufrimiento. Desafíe esos juicios. Pregunte, ¿es verdadera esta creencia? ¿Me sirve? Al cambiar la perspectiva, la soledad puede transformarse de una carga en una oportunidad para el autodescubrimiento y el fortalecimiento personal. Abrace la autonomía y la solitud. Experimente hacer cosas solo que normalmente haría con otras personas. Vaya al cine, a un café, a un museo o haga un viaje corto por su cuenta. Descubra el placer de su propia compañía. Esta práctica no solo fortalece la autosuficiencia, sino que también revela que la felicidad y el bienestar no dependen exclusivamente de la presencia de otros. La solitud, cultivada conscientemente, puede ser una fuente de renovación y creatividad, un espacio para reconectarse con uno mismo, lejos de las expectativas y demandas sociales. Practique la gratitud. La visualización negativa, aunque pueda parecer contraintuitiva, conduce a la gratitud. Piense en todas las personas y conexiones que tiene, aunque no estén presentes en este momento. Agradezca por las experiencias pasadas y por las oportunidades futuras. La gratitud es un antídoto poderoso contra la autocompasión y el sentimiento de privación que a menudo acompañan a la soledad. Kierkegaard nos invita a abrazar la angustia y la soledad como caminos hacia una relación más profunda con lo divino y hacia la autenticidad. Sus ideas, aunque complejas, pueden traducirse en prácticas contemporáneas. Oración honesta y radical. En lugar de intentar llenar el vacío de la soledad con distracciones, ofrézcalo a Dios en una oración honesta y sin reservas. No se trata de una oración formal, sino de una comunicación auténtica de su angustia, su desesperación y su búsqueda de sentido. Kierkegaard creía que es en la vulnerabilidad y en la confesión de nuestra insuficiencia donde la verdadera fe puede florecer. Esta oración puede ser un diálogo íntimo, un lamento, o simplemente un silencio receptivo a la presencia divina.
Aceptación de la angustia como llamado. Cuando la angustia y el vacío surjan, resista la tentación de huir con distracciones excesivas. El scroll infinito en las redes sociales, compras compulsivas, consumo exagerado de entretenimiento. En su lugar, vea la angustia como una alarma del corazón, un llamado a confrontar las cuestiones existenciales más profundas. Pregunte, ¿qué está tratando de decirme esta angustia? ¿Cuál es el llamado detrás de este vacío? Aceptar la angustia no significa rendirse a ella, sino usarla como un catalizador para la introspección y la búsqueda de un sentido trascendente. Cultivar comunidad espiritual auténtica. Aunque Kierkegaard enfatiza al individuo ante Dios, esto no excluye la importancia de la comunidad. Sin embargo, criticaría las comunidades superficiales que promueven la conformidad en detrimento de la autenticidad. Busque comunidades de fe o grupos de apoyo donde la vulnerabilidad es aceptada, donde las personas pueden compartir sus luchas y donde hay un compromiso mutuo con el crecimiento espiritual. Una comunidad auténtica no llena la soledad existencial, pero ofrece apoyo y aliento en el viaje individual de fe. Reflexión sobre el salto de fe. Considere en su vida dónde está siendo llamado a dar un salto de fe. Un compromiso que trasciende la razón y las garantías. Puede ser en una relación, en una decisión de carrera o en un aspecto de su vida espiritual. La soledad puede ser el espacio donde esta decisión radical se vuelve posible, pues nos despoja de las seguridades externas y nos obliga a confiar en algo más grande. En lugar de ver el estoicismo y el pensamiento de Kierkegaard como enfoques mutuamente excluyentes, podemos encontrar una rica complementariedad en sus perspectivas sobre la soledad. La sabiduría reside no en elegir un método en detrimento del otro, sino en integrar las lecciones de ambos para construir un enfoque más holístico y resiliente a la experiencia humana de la soledad. Ambas filosofías, aunque distintas en sus fundamentos y métodos, convergen en la idea de que la soledad, cuando se confronta conscientemente, puede ser una poderosa herramienta para el crecimiento personal y espiritual. Del estoicismo, aprendemos la importancia de la disciplina de la mente, de la serenidad ante las adversidades y de la fortaleza interior. El estoicismo nos equipa con herramientas para gestionar nuestros juicios y reacciones emocionales, enseñándonos a enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Nos invita a cultivar la autosuficiencia psicológica, a encontrar la paz en la propia razón y a aceptar con ecuanimidad las circunstancias externas, incluida la ausencia de compañía. La práctica estoica nos ayuda a construir una base sólida de resiliencia, donde la soledad no es vista como un fracaso personal, sino como una oportunidad para ejercitar la virtud y la sabiduría. De Kierkegaard, obtenemos una comprensión más profunda de la autenticidad existencial, del reconocimiento de la dependencia de Dios y de la transformación de la soledad en oración. Kierkegaard nos desafía a no huir de la angustia y el vacío, sino a enfrentarlos como un llamado a una relación más íntima con lo trascendente. Nos recuerda que la verdadera plenitud no puede encontrarse en la autosuficiencia humana, sino en la entrega y la fe. La perspectiva kierkegaardiana nos invita a ver la soledad no como un problema a ser resuelto, sino como un espacio sagrado donde el alma puede despojarse de sus ilusiones y abrirse a lo divino. Un enfoque integrado reconocería que la soledad es inevitable, pero el sufrimiento innecesario no tiene por qué serlo. Podemos aplicar la disciplina estoica para gestionar las reacciones inmediatas a la soledad, controlando nuestros juicios y cultivando la resiliencia mental. Al mismo tiempo, podemos abrazar la perspectiva kierkegaardiana para transformar la soledad de una carga en una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestra autenticidad. Esto significa reconocer la soledad como un hecho, aceptar que la soledad es una parte intrínseca de la condición humana, sin juicio. Lección estoica: gestionar nuestras reacciones, controlar la narrativa interna sobre la soledad,
enfocándose en lo que podemos influir, nuestros pensamientos y actitudes. Lección estoica. Confrontar la angustia. Permitirse sentir el vacío y la angustia, sin huir, y cuestionar lo que revelan sobre nuestra existencia. Lección kierkegaardiana. Buscar lo trascendente. Ver la soledad como una invitación a una conexión más profunda con lo divino, a través de la oración y la fe. Lección kierkegaardiana. Cultivar la virtud y la autenticidad. Usar la soledad como un laboratorio para el crecimiento personal, ya sea a través de la práctica de la virtud, estoicismo, o de la búsqueda de la autenticidad, Kierkegaard. Al combinar la serenidad de la razón con la pasión de la fe, podemos transformar la soledad de una experiencia paralizante en un viaje de autodescubrimiento y trascendencia. La soledad, así, deja de ser una maldición y se convierte en una maestra, un campo fértil donde el alma puede aprender a florecer de maneras inesperadas. La soledad, en su complejidad multifacética, es uno de los desafíos más universales y persistentes de la experiencia humana. Lejos de ser una mera ausencia de compañía, se revela como un fenómeno psicológico, físico y espiritual, con profundas implicaciones para el bienestar individual. Sin embargo, como lo demuestra el rico tapiz filosófico del estoicismo y del pensamiento de Søren Kierkegaard, la soledad no es una sentencia perpetua, sino una maestra severa, capaz de guiarnos por caminos de autoconocimiento y transformación. Para los estoicos, la soledad es una invitación a la introspección y al fortalecimiento de la ciudadela interior. Nos enseña a buscar la paz en la razón, a cultivar la virtud y a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. En lugar de perdernos en la lamentación por la ausencia del otro, somos desafiados a encontrar la autosuficiencia en nuestra propia mente, a ejercitar la ecuanimidad y a aceptar las circunstancias con serenidad. La soledad, bajo esta óptica, se convierte en un laboratorio para la práctica de la apateia y la ataraxia, donde el alma aprende a florecer independientemente de las condiciones externas. Para Kierkegaard, la soledad es un llamado aún más profundo, una revelación de nuestra finitud y nuestra dependencia de lo trascendente. Nos confronta con la angustia existencial, con el vacío que ninguna distracción humana puede llenar. Pero es precisamente en ese abismo donde ve la oportunidad para el salto de fe, para una entrega radical a Dios. La soledad, para Kierkegaard, es el espacio donde el individuo, despojado de sus ilusiones de autosuficiencia, puede establecer una relación auténtica y apasionada con lo eterno, encontrando en ese abrazo invisible la plenitud que ninguna relación humana puede suplir. Al integrar estas dos visiones, nos damos cuenta de que la soledad puede ser abordada de forma multifacética. Podemos aplicar la disciplina estoica para gestionar nuestras reacciones y juicios sobre la soledad, cultivando la resiliencia mental. Simultáneamente, podemos abrazar la perspectiva kierkegaardiana para transformar la soledad de una carga en una oportunidad para profundizar nuestra fe y nuestra autenticidad espiritual. La soledad, así, deja de ser una maldición y se convierte en un campo fértil, un jardín escondido donde el alma, confrontada con su propia esencia y con el misterio de la existencia, finalmente aprende a florecer en su plenitud. Que el viaje a través de la soledad, ya sea enfrentado con la serenidad de la razón o con la pasión de la fe, nos conduzca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto y complejo tejido de la existencia.